amigos de Pica News, el día de hoy nos acompaña el economista Eduardo Recoba, quien es especialista en finanzas, ha laborado en unidades de tesorería, control de gestión y en asesoría en varios bancos del Perú, Ecuador y Brasil. Bienvenido, Eduardo. Hola Victoria, gracias. Iniciemos la entrevista con el tema que está ahorita candente, digamos, el dólar. De acuerdo al diario Gestión, el día de hoy el tipo de cambio inició con un alza y alcanzó los 4.7 soles. Y esto, y cito el titular que ellos mencionan, es debido a la incertidumbre por el ruido político y al nombramiento de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Una corrección, es 407, no Sí. 47, no me asustes, por Ah, favor. no, perdón, dije 4, no, 407, disculpa, sí, dije Sí, a 47. ver, sí, en definitiva, digamos, un gabinete, vamos a decirlo así, precario, un gabinete que no se sostiene en función a bases muy sólidas, sino más bien erráticas. Es un gabinete que, disculpa la introducción política, pero es un gabinete que es dispar, como decimos los economistas, ¿no? Es un gabinete que tiene cuadros que son saludables para la democracia, tiene cuadros que son saludables para las instituciones, pero además, pero contra ello, pues tienes, digamos, unos cuadros técnicos que encabezan los ministerios que en verdad no generan la confianza, ¿no? Y a propósito, ya para ingresar al terreno de la economía, la confianza es quizás actualmente el bien más escaso, ¿no? Desde hace ya 8 semanas, prácticamente hablar de confianza es hablar de un bien que no se encuentra fácilmente en el mercado, ¿no? Y eso está provocando que bancos, fondos, firmas gestoras de activos ejerzan una posición de adquisición muy, vamos a decirlo así, muy especulativa en torno al dólar, ¿no? El cruce o el tipo de cambio sol versus dólar, y eso provoca, o está provocando que haya una presión hacia el alza. También hay un detalle, Victoria, que tiene que ver con un entorno externo que también provoca cierta volatilidad, hay que decirlo también. O sea, no solamente es, digamos, la situación, el hábitat político del que estamos colgados en los últimos 3, 4 días, sino también hay un entorno externo que también está presionando o provocando cierta volatilidad en el tipo de cambio, ¿verdad? Claro. Em, También se ha mencionado que, de acuerdo a proyecciones de Macroconsult, por la incertidumbre política que vivimos, la inversión privada ya no va a crecer el 19.1% este año como estaba previsto, sino solo un 2.7%, pero también mencionan, ¿no?, que esto va a depender de los planteamientos que haga el Ejecutivo, si hablamos de un gobierno moderado o radical. Este crecimiento y esta disminución en el porcentaje ¿tiene también algo que ver con que haya sido un año de cambio de gobierno o está solamente ligado a lo que vaya a ser el presidente Castillo? A ver, son varios factores, no solamente tiene que ver con el tema de la incertidumbre política, también arrastra definitivamente un tema que parte ya de la pandemia y la recesión atípica por la pandemia, ¿no? Del año 2020. Pero sí podríamos dibujar un escenario base donde efectivamente hay una incertidumbre. Yo hablé de 8 semanas, quizás es un poco más, quizás son 10, 12 semanas. Y esta situación, este entorno, este hábitat donde hay muchas, digamos, marchas y contramarchas en la economía, provocan evidentemente que inversionistas institucionales, vuelvo a repetir, ¿no? Fondos, firmas gestoras de activos, proyectos que están alrededor de estos fondos o alrededor de una empresa multinacional o una compañía multinacional, retraigan, ¿no? Se inhiban, ¿no?, de participar de manera más activa. Entonces, lo que sí nosotros podríamos, quizás no colgándonos a un número como la fuente que ha citado, puede ser válido colgarse un número, pero lo cierto es que creo que es mejor dibujar escenarios base antes de entrar a un tema de números, porque lo que dije hace un ratito, no solamente la confianza es un bien escaso, sino los datos, ¿no? Entonces creo que antes de Ok. lanzarnos
mencionar una proyección en términos de número, dato duro, yo creo que habría que hablar más en términos cualitativos. La ¿Ya? historia económica del Perú nos ha enseñado que cualquier, y en general en cualquier economía, la inversión se inhibe, ¿no? Se retrae ante una situación de incertidumbre. Ahora, tú me preguntas si esto está siendo impulsado por la situación actual, yo te diría que por un lado sí, pero hay que agradecer también, entre comillas, agradecer el hecho de que el sector que perdió las elecciones, el sector que empujó una situación que duró más de 40 días, el sector que provocó esta incertidumbre, que perdió las elecciones, también tiene que ver con esta suerte de retracción por parte de los inversionistas institucionales, ¿no? De Ujú. hecho, y con esto termino, un ejemplo de ello es el tipo de cambio, lo que tú mencionabas hace un ratito. El tipo de cambio con señal al alza no viene de ahorita, no es quizás, digamos, el gatillo que lo disparó, quizás sí, puede ser un poco Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, pero hay que considerar que un tipo de cambio con presión al alza viene desde el 7 de junio de pasado. Entonces, creo que también hay que evaluar estas señales cualitativas y no solamente las cuantitativas, ¿no? Ahora, para cerrar, ahora sí, Victoria, yo te digo que esto, evidentemente, porque ya lo del supuesto fraude ya pasó, eso es historia pasada, nos limpiamos un poco las heridas y miramos para adelante, ¿no? Y yo te digo que en ese sentido, en el sentido de ya mirar un futuro más a corto y a largo plazo, creo que esto definitivamente va a rebotar, ¿no? Para que tu público me entienda, esto no es un panorama negro para nada, no es un panorama ensombrecedor para nada en absoluto. Esto va a revertir en la medida que la gestión actual vaya mostrando más señales de diálogo, más señales de consenso económico, en la medida que el equipo económico liderado por Pedro Franque en el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, vaya tejiendo más y mejores estrategias de la mano de, por ejemplo, Julio Velarde, presidente del Banco Central de la Reserva. Ujú. Creo que en la medida que vayamos avanzando, además contando pues con el visto bueno del Congreso, que va a ser una pelea dura, pero yo creo que no va a haber por ese lado, no va a haber ningún obstáculo, ¿no? Digamos, creo que sí le van a dar la confianza a este gabinete, espero, ¿no? Yo creo que en la medida que se vayan juntando estos planetas, vamos a tener un rebote, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa? Venimos creciendo muy bien en lo corrido del año, sería penoso, sería muy triste que hayan obstáculos provocados por nosotros mismos, ¿no? Que impidan continuar con ese crecimiento, ¿verdad? Claro, tú has mencionado a Pedro Franque. Él no juró al inicio con los otros 16 ministros y varias voces, incluidos las opositores al gobierno, en ese momento pidieron su presencia y también gente cercana a la izquierda y a Castillo también pidieron que él esté allí. Sin embargo, luego de su juramentación vemos que el esas mismas voces que lo pidieron estar al frente ahora se muestran reticentes con él. Analistas económicos han mencionado que los mercados han reaccionado tímidamente a su nombramiento. Entonces, ¿cuán importante va a ser tener a Pedro Franque frente al MEF? Su presencia se va a hacer más valiosa con el pasar de los días, va a tener un tiempo para poder plantear sus propuestas. Mira, hay gente que indica, que hay economistas, colegas míos, que dicen que una persona no define el mercado. Eso es mentira. Eso no es verdad. Una persona te puede voltear el mercado, te puede provocar que el mercado rebote, ¿no? Es decir, que suba. Y Ujú. es el caso de Pedro Franque, ¿no? Y es el caso de Julio Velarde, y es el caso quizás de Socorro Heisen en la SBS y otros altos funcionarios que deben continuar, que deben quedarse ahí, que deben prolongar los cuadros técnicos que en estos momentos son los que sostienen, ¿no? La economía real, son los que sostienen digamos, la parte o el componente fiscal y son los que sostienen evidentemente la política monetaria. Sí, lo de Pedro Franque es capital, lo de Pedro Franque es crítico, es esencial, ¿no? Mira, creo que
bueno, tú me hablas de planes, pero Frankie, mira, a ver, el viernes, mira, te contesto con fechas. Mira, Victoria, Ujú. el Claro, viernes, él ha dicho que va a aplicar el plan bicentenario y no el claro, ideario ya se de Perú comprometió, Libre, ¿no? ¿no? Claro, se ha comprometido. Claro, mira, te lo digo con fechas. El Ujú. 11 de junio, el viernes 11 de junio, en tanto la señora que perdió las elecciones preparaba una marcha para el sábado 12, una marcha que, por cierto, impidió la vacunación de adultos mayores por la porfía y la terquedad de esta señora. Bien, mientras esta persona que perdió las elecciones preparaba una marcha por un supuesto fraude que nunca existió, Pedro Frank el viernes 11 se reunía no con 20, no con 30, no con 50 inversionistas convocados por el Citibank, por la unidad de banca de inversión del Citibank, se reunía con 1000 inversionistas, entre inversionistas y clientes, pero eran 1000, Victoria, eran 1000. De ahí, bueno, Pedro Franque se reunió con gente del Bank of America, de ahí se reunió con gente de SAE, de Apoyo, que es esta consultora que está muy vinculada a la actividad privada, se reunió con gente de la Sociedad Nacional de Industria, Pedro Franque se reunió, también me chismearon, con gente de las agroindustriales, ¿no? Con gente de la industria agroexportadora. En fin, o sea, Pedro Franque ha venido diseñando una serie de estrategias que provocaron, por ejemplo, que durante la última semana del mes de junio, cuando el dólar alcanzó un techo de 3,987, Victoria, Ujú. esas señales que dio Pedro Franque, a propósito, también se reunió con Julio Velarde, ¿no? Esas señales provocaron que el dólar se diera a 3,887. Entonces, es evidente que en esta pugna que hubo, ¿no? A propósito de la conformación del gabinete y a propósito de la definición del ministro de Economía, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón iban a salir recontra perdedores si dejaban pasar la oportunidad de que el arquitecto que provocó que haya un poco de tranquilidad en los mercados a propósito de la rabieta y de la porfía y la terquedad de esta señora que perdió las elecciones, bueno, hubiesen sido muy tontos, ¿verdad? Y te Ujú. pongo ya como un ejercicio, digamos, final para redondear la pregunta, ¿ok? Vladimir Cerrón y compañía, el club de Vladimir Cerrón, ¿qué reunión importante tuvieron durante el mes de julio? La de Evo Morales, en un restaurante de alta gama, donde creo que un plato te cuesta, no sé, 70 soles. En Cala, Eso es lo sí. único que hizo. ¿Qué hizo Pedro Franque? Pedro Franque ya delineó la estrategia para continuar con la vacuna, delineó estrategias que tienen que ver con estímulo de empleo, gasto público, gasto privado, ya más a largo plazo diversificación productiva, también es lo que ha dibujado Pedro Franque. Más a largo plazo también ha dibujado un escenario donde el capital fluye hacia la pyme y hacia la MIPE, que son grandes generadores de empleo. Más a largo plazo, Pedro Franque también significó, ¿no es cierto?, una estrategia para lograr reformas en el sistema privado de pensiones, lograr reformas en el sistema nacional de pensiones. Volviendo a Vladimir Cerrón, ¿qué hizo? De nuevo, un restaurante de alta gama, con un expresidente, con todo respeto, ¿no es cierto? Comiendo, pues no sé, ¿cuánto habrá salido esa cuenta? Te das cuenta, ¿no? Dicen que, que la política son gestos, o que Así en es. política los gestos son importantes, en economía es mucho más importante un gesto, Victoria. Tú has mencionado también a otra persona muy importante, Julio Velarde, que está al frente del BCR. De acuerdo a las declaraciones de Franke, él va a continuar o estaría a punto de aceptar continuar frente al Banco de Reserva. Si esto se da así, si Velarde continúa, ¿cuánto va a afectar a que, por ejemplo, el cambio de dólar baje, a que haya más confianza en el mercado? Teniendo en cuenta que también muchos decían que había un factor psicológico cuando el dólar rompiera, por ejemplo, los 4 soles, ¿no? Decían que si llegaba a romper esos 4 soles, inmediatamente subiría un poco más, justamente por el hecho de haber roto esa barrera. Sí, bueno, es lo que suele ocurrir con algunos o determinados indicadores, ¿no? Uh Lo -huh. que se va a ver en las próximas semanas es una moderación. Evidentemente no te voy a dar un número porque sería muy poco profesional de mi parte pronosticar el tipo de cambio,
¿no? Porque además eso es imposible, casi imposible. Así que un paréntesis para tu público, economista, que escuchen ustedes, que pronostiquen el tipo de cambio, apaguen el televisor, apaguen, no lean, porque en verdad es muy osado, ¿no? Es muy Es un poco volátil. es muy volátil. Entonces, Ujú. creo que mucho más válido es hacerle caso pues a esta señora que suelta las cartas, ¿no? Pero bueno, ya, pero lo que sí es cierto es que se Ujú. va a moderar. El cruce tiene que moderarse, ¿no? Ahora, ¿cuánto? Esa es la pregunta. Tú has dicho algo que es importante, que es el efecto psicológico, es un efecto que los operadores del tipo de cambio en los mercados monetarios, en los mercados de divisa, asumen, ¿no? Que es un efecto, digamos, de manada, ¿no? En la medida que el tipo de cambio va a ir moderando, modulando su tono, yo creo que ellos también van a tener que moderar un poco sus compras, digamos, sus compras prácticamente histéricas, ¿no? Que corresponden, evidentemente, pues, lo dicho al inicio, bancos, fondos, firmas gestoras de activos, que asumen estas posiciones largas porque ellos apuestan a que el tipo de cambio Continúa en suba aumento. más, Ujú. ¿no? Entonces no tiene mucho sentido porque además no hay ningún fundamento técnico alrededor del dólar que diga que tiene que costar 4,405, 4,07. No existe. Esperemos que esta barrera psicológica sea momentánea, sea producto de este histerismo y sea producto de una volatilidad y de una especulación, ¿no? Porque ahorita lo que vemos más es eso, ¿no? Victoria, ¿no? Es una, digamos, una eh, dinámica sumamente especulativa que, repetimos, no tiene ningún sustento técnico, ¿no? Donde los bancos, fondos, firmas gestoras de activos están presionando compras prácticamente histéricas, ¿no? Y que se replican evidentemente también en la inflación, en una formación de precios que afecta también por el lado de la inflación, ¿no? Y esto, lo dicho, repito, va a moderarse en el corto plazo. De eso Ujú. estoy seguro, ¿no? Has mencionado algo importante, cómo afecta esta subida del dólar para el ama de casa, para las personas de a pie, que no entienden mucho. Algunos dicen, no, bueno, que siga subiendo porque yo no gano en dólares o no compro dólares, pero ¿nos podrías explicar de forma sencilla cómo es que realmente afecta a los peruanos esta subida? Ya, mira, yo dije al principio algo que es muy importante, ¿no? Que hay un entorno internacional, ¿no? La gente que nos Ujú. escucha tiene que entender que la economía del Perú es una economía que está abierta al resto del mundo y que tiene, pues, términos de intercambio, ¿no? A través de las exportaciones y las importaciones, ¿no? Ambas, tanto exportaciones como importaciones, son pagaderas en dólares, ¿verdad? O sea, nosotros Ujú. lo que exportamos nos lo pagan en dólares y lo que Claro, importamos, nosotros lo compramos en dólares, ¿verdad? así Entonces, es. eso, digamos, como contexto previo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los bienes de la canasta familiar? ¿No? Para la señora que nos está escuchando, el señor que nos está escuchando, o quizás el dueño de un restaurante que ofrece menú, que nos está escuchando, en fin, para un pequeño empresario, un microempresario que nos está escuchando. A ver, muchos de los insumos con los que no lo sé, con los que se fabrica o se fabrica un bien como el aceite, son importados, ¿verdad? Y tienes, Ujú. por ejemplo, la soya, ¿no? Y la soya ha tenido una señal al alza en el mercado internacional muy dinámica. O sea, la soya ha tenido un ritmo, pues, no sé, en el último año ha pasado de 800 y pico de dólares a prácticamente el doble, ¿no? 1.600 y pico de dólares. Entonces, Ujú. eso afecta evidentemente a los fabricantes de aceite vegetal familiar. Entonces, ese precio, algunos fabricantes se lo han trasladado al consumidor final, otros no. Entonces, ese es un problema, ¿verdad? El otro Ujú. problema es que hay muchos fabricantes de aceite vegetal que conforman un monopolio. No voy a decir el nombre de la empresa, pero sabemos cuál es. Y este monopolio hace y deshace en la economía como otros monopolios. Está el monopolio del gas, donde tienes a 3 envasadoras, está el oligopolio de los bancos, donde tienes a 4 bancos que concentran el 80% de la torta, tienes monopolio de cementos, tienes monopolio de cervezas, tienes monopolio de... El Perú es un país de monopolios. Entonces, los monopolios no permiten la competencia y la competencia no permite que hayan precios
cuya naturaleza se vea expuesta a un mejor entorno y a una presión hacia la baja, ¿no? En castellano, monopolio significa que no hayan precios competitivos de otros competidores de cara a que estos precios disminuyan, ¿no? Y ese es el gran problema. Por eso es que cuando sube el dólar, los primeros en resentir esta subida es la gente de a pie, los que nos están escuchando. La señora, el señor, el dueño de una pyme, el dueño de una MIPE. ¿No? ¿Por qué? Porque sus insumos se traducen en dólares. Ellos tienen que pagar el cuero en dólares, tienen que pagar la gasolina en dólares, que en el mercado internacional el insumo de la gasolina, el petróleo, viene hacia el alza. Tienen que pagar la soya en dólares, tienen que pagar el trigo en dólares. En fin, eso afecta al precio del pollo porque los pollos comen maíz, eso afecta el precio también de la carne de cerdo porque el cerdo come pienso o alimento balanceado hecho a base de soya. En fin, entonces estos encadenamientos que acabo de explicar decantan o derivan en qué cosa, en que los precios van hacia el alza, ¿no? Y eso provoca, o eso se conoce como inflación. Ok. Tú has mencionado algo muy importante, la presencia de monopolios y oligopolios. Aquí en el Perú se habla mucho de defender el libre mercado, de que vivimos en una economía liberal de mercado y que eso no puede cambiar, no puede moverse, no puede tocarse. ¿Qué tan libre mercado realmente tiene el Perú cuando hemos visto casos como los que tú has mencionado o los bancos que en el Perú cobran intereses más altos que incluso en Estados Unidos o lo que se ha visto con las clínicas durante la pandemia? Por el oxígeno, ¿no? A El ver, oxígeno. sí existe un entorno del libre mercado donde la oferta y la demanda juegan de manera, pues, digamos, muy, digamos, dinámica, ¿no? Pero el problema es que no es tanto el libre mercado, sino el problema es cómo se ha diseñado la estructura de participación al interior del libre mercado. Ujú. El libre mercado no provoca que haya necesariamente distorsiones en precios. Lo que provoca que hayan distorsiones en precios, lo que provoca que haya escasez, lo que provoca que haya pues una manipulación, una colusión de precios, ¿no? Que significa que los cuatro que son oligopólicos se reúnen entre ellos, se llaman por teléfono y ya este mes vamos a cobrar tanto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Eso se llama colusión y eso sí Ujú. se ha visto en el Perú, en la economía del Perú. Se ha visto en el gas, por ejemplo, en el balón de gas, donde tres empresas envasadoras se han coludido en precios, ¿no? Indecopi la sancionó por haber traficado entre ellas, ¿no? Se ha visto en Ujú. las cadenas de farmacias, ¿no? Sí. Donde hubo colusión de precios. Entonces, no es tanto el libre mercado, es cómo el libre mercado, en el caso de nuestra economía, se ha estructurado. Y se ha estructurado en base a acciones recontra groseras, Victoria, recontra obscenas, Victoria, perdóname el lenguaje. Y estas dimensiones son, por un lado, mercantilismo y por otro lado, prácticas o modelos monopolísticos de negocio. El mercantilismo no es otra cosa que ese vicio que tiene la clase social de colgarse a determinadas normas del gobierno y verse favorecidas por estas normas, las empresas, y además presionar, hacer lobbies porque estas normas pues salgan traducidas en decretos legislativos, en decretos de urgencia, en fin. Eso se llama mercantilismo, es decir, hacer plata gracias al gobierno. ¿Te das cuenta? Ujú. Por otro lado están las prácticas monopolísticas, que simplemente es que un solo productor o una serie de productores concentran, digamos, la oferta de bienes y servicios, ¿no? Y eso es peligrosísimo porque evita que haya competencia y cuando no hay competencia, ahí es cuando los precios suben, ¿verdad? Ujú. Si tenemos en una cuadra, con estos términos, si tenemos en una cuadra una sola pizzería, y esta sola pizzería provee a todo el barrio, esta pizzería te va a poner una pizza a 125 soles y la vas a tener que comprar, ¿no? Pero cuando tienes a otra pizzería en la misma cuadra, a dos más en la paralela, a una más en el cruce, ya esas tres o cuatro que están también compitiendo,
te pueden ofrecer quizás una mejor pizza, no a 125, probablemente en oferta te ofrezcan 2 pizzas por 80, o una pizza a 26,90, o una pizza a 35. Entonces, lo que está provocando digamos, esta situación actual de volatilidad es eso, ¿no? Donde tienes una empresa de alimentos que te está poniendo un aceite a 12,90, donde tienes, por otro lado, un banco o un club de bancos que te está poniendo una tasa de interés que al grandazo le cobra 5, pero al pequeñito le cobra 40 años, ¿no? 40% anual. Entonces, en la medida que vayamos generando mejores espacios, ¿no?, institucionales, evidentemente, porque esto se resuelve, digamos, cambiando las reglas de juego, y las reglas de juego se cambian, son estas, Victoria, estas son las reglas de juego. ¿Te das cuenta? Entonces, en la medida que podamos cambiar esta regla de juego, creo que va a ser mucho más claro el panorama de precios, van a haber, digamos, mayores prácticas para desmantelar monopolios y evidentemente para bloquear esas prácticas mercantilistas que tanto afectan al más pobre. Pero, Victoria, ¿por qué? Porque el más pobre es el que se ve más expuesto a la inflación. Los ricos pueden vender su casa en la playa, los ricos pueden vender su departamento, agarrar esos dólares y mandarse mudar. Los pobres no, los pobres tienen la plata en el bolsillo. Y si esa plata, en la medida que va pasando el tiempo, pierde el valor, ahí viene el problema, ahí viene la presión social. Entonces tenemos que cuidar a los pobres, tenemos que cuidar a los pobres y la mejor manera de cuidarlos es generando políticas de empleo. Y evidentemente también, insisto, cambiando las reglas de juego, ¿verdad? No soy amigo de cambiar la constitución ahorita, en algún momento lo vamos a tener que hacer, hay temas mucho más urgentes, cambiar esto es importante, pero no es urgente, pero sí hay que en algún momento debatirlo, en algún momento discutirlo. Justo iba a hacerte esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Es necesario cambiar la Constitución para hablar de nuevas reglas de juego? Por ejemplo, en una de las últimas entrevistas que el presidente Sagasti tuvo, él mencionó de que la actual Constitución te permitía tener o poner otras reglas de juego, solamente que no se había aplicado de la manera en que debería hacerlo para poder lograr estos cambios, para poder no controlar al mercado, pero sí que no hayan estos abusos. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación o crees que de todas maneras se tiene que llegar a cambiar? Sí, 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 estoy de acuerdo. Lo que sucede es que también, a ver, como dije hace un rato, no es que yo sea amigo de cambiar la Constitución. Cuando te digo que hay que cambiar las reglas de juego, me refiero ya a un debate mucho más de largo plazo, Victoria. Es un debate Ujú. que en estos momentos, digamos, no se necesita. Se necesitan ahorita, a ver, no lo sé, generar empleo, prolongar las vacunas, generar gasto fiscal, ¿no? Controlar, ¿no es cierto?, al tipo de cambio, digamos, controlar la inflación. Pero creo que sí es un debate válido a largo plazo. Yo mencioné, por ejemplo, que Pedro Franque había dibujado propuestas de corto plazo que tienen que ver, repito, vacuna, gasto, etcétera, y también Ujú. había dibujado propuestas a largo plazo que tienen que ver ya con temas un poco más, perdóname la expresión, un poco más achorados, un poco más, digamos, más con esteroides, ¿no? Diversificación productiva, eso lleva tiempo. Reforma del sistema de pensiones, del sistema privado, eso lleva tiempo. Reforma del sistema nacional, eso lleva tiempo. Y evidentemente la reforma o el reperfilamiento o modernización ya, para ser un poquito más neutro, la modernización de la Constitución o el reperfilamiento de la Constitución, eso también es un poquito achorado. Todavía hay que macerarlo más, hay que darle un poquito más de espacio. Evidentemente hay cosas que marchan mal en el mercado. Tenemos 4/5 de informalidad en el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral sumamente precario. Tenemos contratos muy asimétricos donde el trabajador prácticamente no participa en estos contratos. Tenemos comunidades campesinas, comunidades nativas que se ven atacadas por la gran empresa. Tenemos todo este entorno que está en el capítulo económico, ¿no es cierto?, de la Constitución, que debe Ujú. ser replanteado, que debe ser remozado, quizás modernizado, como quieras llamarlo. Pero ahorita yo creo que hay cuestiones urgentes. Esto es importante, pero de momento no es urgente. Entonces sí, yo creo que el expresidente Sagasti sí tuvo un punto, además, ¿no? O sea, hay dimensiones al interior de la Constitución que pueden ser
evidentemente mejor utilizadas, ¿verdad? Mm. Ahora, ya para finalizar la entrevista, que verdad está muy, muy interesante. em, lo otro que también se espera es cómo va a finalizar el año fiscal. Por ejemplo, Pedro Frank, en una entrevista antes que se completara la segunda vuelta, dijo que una de las propuestas de ellos era que el PBI se duplique, que la recaudación, perdón, fiscal se duplique, que esto sí era posible pese a la pandemia. Él lo mencionó en el contexto de que le preguntaban, ¿no?, cómo aumentar el gasto en educación, porque ellos querían aumentar el gasto en educación al 10% del PBI. Y él dijo que ellos buscaban recaudar mucho más de lo que actualmente se hace, ¿no?, duplicarlo en el mejor de los casos. ¿Qué tan posible es hacer esto y más aún en este contexto? Mira, es una pregunta es muy buena, pero es muy complicada también, ¿no? Porque, de Ujú, contestar. Porque, a ver, la economía va a rebotar, como decimos los economistas, como lo indica el nombre, ¿no? Es una pelota que ha caído, ¿no? Ha caído fortísimo, ¿no? Y choca contra el piso y así, con las mismas, rebota. Pero ujú, eso no quiere decir tampoco que el rebote tenga un registro o se vea reflejado en un mejor espejo tributario, en un mejor espejo fiscal, porque puede ser un rebote técnico. Me ujú. explico. El 2020 nos fue tan mal, Victoria, que cualquier cosa que sea así apenas mejor que el 2020 está muy bien, ¿no? Es como que tú pues hayas sido un mal alumno durante todo el bimestre, hayas tenido un promedio pues no lo sé, 0,3 en toda tu libreta, no sé si existirán las libretas, hablo de mi época, y de pronto pues el último bimestre sacas un 11 de promedio, o sea, es un salto cualitativo brutal. Ahora, pero sigues teniendo 11, pues, o sea, sigue siendo, pues, Una nota digamos, tu baja. desempeño mediano, ¿no? Y lo Ujú, mismo pasa con la economía al cierre del 2021. Nuestro desempeño ha sido muy austero en el 2020, así que cualquier cosa mejor que eso va a ser muy bien saludada. Eso no quiere decir que haya pues dinamismo por el lado fiscal, donde las empresas aceleren, digamos, nuevamente volvamos a una presión tributaria pre-COVID, sino vayamos más allá de esa presión tributaria que está pues en pre-COVID estuvo entre los 12,5, 12,8, 13% de presión tributaria como porcentaje del PBI, cuando lo ideal es tener 16, 17, 18% del PBI. Yo veo muy difícil que lleguemos en el 2020 con esa presión tributaria y veo además muy difícil que logremos la consolidación fiscal, que significa volver a tener un ritmo de ingresos fiscales. Más bien sí lo veo factible para el 2022, donde, digamos, la cancha de la economía del Perú va a estar mejor dibujada, ¿no? Donde incluso van a registrarse proyectos mineros, cupríferos, con mayor dinamismo que este año. Recordemos que este año estamos flojitos, no obstante, minería ha vuelto a los rangos positivos de crecimiento. Aún nos falta pues una cartera, desarrollar una cartera de proyectos mineros, sobre todo por el lado del cobre, desarrollar esta cartera con mayor ritmo. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más realistas en ese caso, ¿no? ujú. Ya la última pregunta para dejarte, Eduardo. Eh, no te pido que adivines, pero ¿tú crees que podrías hacer una proyección si el Congreso le da el voto de confianza al gabinete Bellido? ¿Qué es lo que podemos esperar económicamente de aquí a fin de año? A ver, el escenario base que estamos manejando muchos economistas es el siguiente, ¿no? De darse la confianza al gabinete Bellido, lo que va a provocar, había cuenta también el hecho de que al ministro Pedro Franque y al presidente del Banco Central de Reserva, quien sea, ¿no? Ya sea Julio Velarde u otro, y decía yo que en función a que estos dos personajes puedan trabajar con tranquilidad y que tanto el entorno de Pedro Castillo, del presidente Castillo, pues no afecte, y con entorno, ya sabes a quién me refiero, ¿no? A Cerrón Ujú, y compañía, dejen trabajar, dejen de hacer el ruido que hacen
y permitan esos espacios para que tanto las autoridades económicas y las autoridades monetarias puedan dibujar sus estrategias de corto y largo plazo, yo creo que vamos a terminar el 2021 con un crecimiento de 2 dígitos, ¿no? Que va a servir de una muy buena plataforma para buscar esa consolidación fiscal y esa consolidación monetaria de la que tú hablabas hace un ratito para el 2022. Evidentemente, eso también va a significar que el tipo de cambio se modere, que la formación de precios traducida en inflación se modere, y también haya pues un déficit fiscal un poquito más dentro de esta línea, ¿no? Pre-COVID que tuvimos en el 2019, ¿no? ¿Tenemos espacio para, por ejemplo, lograr esto? Sí, tenemos espacio. ¿Va a ser lento? Sí, va a ser lento, pero no va a ser de ninguna manera, digamos, parte de un escenario catastrófico, ni mucho menos. Va a haber bastante crecimiento y creo que en función a ese crecimiento vamos a poder extender todo lo ganado en las últimas 2 décadas, ¿no? Ese espacio ganado en función a disciplina fiscal y disciplina monetaria creo que se va a poder perpetuar ya para el 2022, 23, 24, ¿no? Lo dicho, está en las manos no solamente de Pedro Castillo, y lo bueno es que está en las manos del ministro Pedro Franque y, como no, de la autoridad monetaria, ¿verdad? Tú has mencionado algo que también se ha estado diciendo estos últimos días, Pedro, este enfrentamiento, digamos, entre Franque y Cerrón. ¿Crees que la confianza en Franque de muchos economistas o del mercado tenga que ver justamente con el rechazo que muestra Cerrón hacia Franque? Esa es una muy buena anotación, ¿no? Y es muy buena porque creo que no la escuchaban en otros medios. Yo creo que sí, yo creo que ahora, los agentes de los mercados, sobre todo los agentes, digamos, los grandazos, los inversionistas institucionales, los bancos, los fondos, las firmas gestoras de activos, se van a quejar siempre de todo. O sea, mira, así Franque traiga pues unos super préstamos del exterior a tasa hablada, así Franque pueda concretar 5, 6, 7 proyectos mineros, se van a quejar. Van a decir que ya está bien, tal proyecto minero va a salir adelante, pero qué feo es el cobre. O sea, siempre salen con algo. Pero yo creo que sí es un buen punto el hecho de que esta situación de conflicto entre Pedro Franque y Vladimir Cerrón y compañía, Franque la puede rentabilizar si es que él sabe jugar sus cartas. Y yo creo que sí, yo creo que las ha jugado muy bien. Muestra de ello es que Pedro Franque de alguna manera provocó que Guido Bellido, el premier, coloque en blanco y negro y lo publique en todas sus redes sociales, publique que va a respetar, ¿no es cierto?, el plan bicentenario y que va a respetar el trabajo y la independencia tanto del MEF como del BCR respectivamente, ¿no? Ok, perfecto. Esperemos que así sea por el bien del Perú y que se deje de hablar de una vacancia cuando recién está empezando este gobierno. Eso es verdad. Bueno, Eduardo, muchas gracias por estar aquí, por la entrevista. Ha sido muy didáctica, muy entretenida. Qué bueno. Eh, sí, me he extendido un poco, pero creo que valía la pena. Está muy bien. Gracias a ti, Victoria. Gracias por tu espacio. Y bueno, que no sea la última. Me tomo la libertad. Perfecto, cuando gustes. Ok, Dale. muy bien, amigos de Epica News. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en la siguiente edición.